Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. En el tema de las mujeres en la independencia, entonces pasa a ser un tema relevante también en la historia. Sí, yo creo que sí, es muy importante. Porque hay temas que son súper relevantes. Por ejemplo, Juana Zurduy, son mujeres que han sido marcado. ¿Qué hablan? Pero ellas son las más reconocidas. ¿Por qué? Porque son mujeres que tenían un cierto lugar social, un estatus social más importante dentro de las distintas sociedades. Entonces, ellas figuran, aunque un poco tardíamente en la historia, pero lo que pasa es que hay muchísimas mujeres que estuvieron luchando para la independencia, y que no se sabe, no se conocen muy el nombre, muy poco de ellas. Es decir, hay escritos sobre las mujeres, hay gente que ha escrito, por ejemplo, Dora Barrancos, que es una historiadora muy conocida argentina, ha escrito mucho sobre las mujeres. Pero bueno, hay mucha gente que hizo que su trabajo no se vio, fueron muy invisibles en el trabajo, pero bueno, también tiene que ver con que en la historia no figuraban las mujeres. Ni las mujeres, ni la gente pobre, ni los obreros, es decir... Claro, que no tenían educación. Claro. Entonces las mujeres tampoco figuraban en la historia. Claro. La invasión española en el siglo XV modificó la situación de las mujeres indígenas. Si bien al inicio de la colonia las mujeres estaban libres de pagar tributo, en los hechos esta exigencia recaía también sobre ellas y debían pagar tributo en telas y tejidos. Las condiciones en que muchos españoles se aseguraban el tributo femenino no fueron precisamente las más cristianas, pues incluyeron varias formas de brutal explotación. Muchos procedieron a encerrar a las mujeres para lograr que tejieran e hilaran para ellos, convirtiéndolas en sus virtuales prisioneras o esclavas. Teniendo en cuenta que los españoles, cuando llegaron, una de las primeras cosas que hicieron fue, digamos, tener a la mujer como una esclava, sí, se podría decir. Tenían familias también los españoles con las aborígenes. ¿Se puede saber más o menos a ciencia cierta si hubo muchos casamientos entre españoles y aborígenes? O sea, esa unión que podía haber. Bueno, en realidad hubo uniones irregulares. En realidad las uniones entre los españoles y los aborígenes en general eran irregulares. Irregulares quiere decir de que, es decir, tenían hijos, a lo mejor estaban un tiempo con ellas, después tenían otras mujeres, pero hubo algunos casamientos de españoles con aborígenes que a veces tenían que ver con acuerdos entre los caciques o mujeres de la nobleza incaica, porque, por ejemplo, las mujeres de la nobleza incaica o de la nobleza en general aborigen, a veces eran educadas en los colegios, es decir, tenían otro nivel. Entonces podían llegar a romper esa brecha que había entre las clases sociales. Es decir, bueno, un español se casaba, contraía matrimonio, que los matrimonios eran diferentes, no eran como los matrimonios actualmente, pero era considerado un contrato. Claro.
Los hombres europeos practicaban poligamia. Cada español podía poseer tantas indias como pudiera mantener. Esto afectó completamente la estructura familiar, tanto de los europeos como de los indígenas. Junto al núcleo legítimo, es decir, la esposa blanca y sus hijos, convivía el núcleo no legítimo, es decir, la manceba india y sus hijos. A veces, el Señor reconocía a estos hijos naturales, lo cual traía muchas complicaciones. Entonces, ¿había mujeres españolas en América o no? Bueno, sí, también había mujeres. Hubo mujeres españolas del principio de la conquista. De todas maneras, la mujer en el tiempo de la conquista, tanto las indias como las españolas, sufrían mucho porque ellas en realidad dependían siempre del padre primero, después de los hijos. Claro. Es decir, ellas no tenían, la mujer era considerada una menor dentro del régimen legal. Del régimen legal era considerada como una menor. Entonces tenían que decidir los hombres sobre ella. Entonces primero era el padre se le entregaba al marido y después, si moría el marido y no había ningún hijo en edad de hacerse cargo de la herencia, por ejemplo, bueno, en última instancia estaba la mujer. Cuando llegaron los españoles se desestructura la familia aborigen. Claro. La mujer era mucho más libre antes de la conquista, la mujer, la india, era mucho más libre antes de la conquista. Las mujeres tenían un papel muy importante dentro de la producción, del manejo de los hijos, además que era una economía de tipo comunitaria, era muy distinto. Es lo que dice la historia y lo que uno ha podido estudiar, que la llegada de los españoles desestructura todo el sistema familiar también del aborigen, claro. Y las mujeres indias sufren el yugo de distintos puntos de vista, no solamente por ser mujer, sino también por ser indias, claro. Y en algunos casos por ser mestizas. Bueno, es decir, en ese caso es un avallazamiento de sus libertades de distintos puntos. Y en el caso de la mujer de la española era muy cuidada y también censurada en todo sentido. Ustedes habrán visto la película de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, es terrible esa película. Ahí nos muestra qué sucedía con las mujeres que incluso que tenían un nivel cultural bastante. Y en el caso, por ejemplo, habíamos mencionado antes el caso de Juana Coslay, del cacique Coslay que permite que su hija se case con un español. ¿Ese tipo de casamiento se hizo bajo la norma de la Iglesia Católica? Sí, eso es lo que dicen los escritos, que claro, se hizo bajo la normativa católica, que ella se la bautizó previamente, pero no se sabe después cómo sería esa pareja tan distinta, claro, porque de una cultura tan diferente. Ella seguramente se convertiría un poco en la servidora de ese español, como el lugar que ocupaban las mismas españolas frente al hombre. Claro. Lo que se sabe es que en la historia tanto las mujeres españolas como las mujeres aborígenes tuvieron su cuota de trabajo y su cuota de sufrimiento también. Sí, claro, por supuesto. Tampoco tenían la patria potestad de los hijos. Todo depende. Ustedes saben que la patria potestad es mucho después.